Buenas noches, vamos a empezar y vamos a dar unos minutitos o unos segundos a ver que se conecten toda la audiencia. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar de octubre de Viviendo con Diabetes. En esta ocasión tenemos el Viviendo con Diabetes a través de los ojos de los expertos que tienen diabetes. Tengo el placer de presentar a los representantes de la Comisión de Viviendo con Diabetes, que son el doctor Rafael Bueno y la doctora Jimena Mira, quienes me harán favor de presentar a nuestros grandes invitados del día de hoy. Y no tengo más que cederles la palabra. Gracias. Muchas gracias, Vane. Buenas noches. Oigan, pues gracias por estar hoy con nosotros. Es un honor tener esta vez una sesión diferente, que hoy nuestros expertos son dos grandes amigos míos y pacientes también, pero dentro de ser amigos y pacientes, pues esto ha estado tan padre que hoy nos están apoyando hoy para dar su testimonio de cómo han vivido su vida a lo largo de los años, su tratamiento, su diagnóstico, complicaciones, cómo han vivido su vida con diabetes. Y la verdad es que estamos súper bien acompañados hoy porque les voy a leer brevemente el currículum de nuestros dos invitados del día de hoy. Vamos a empezar por la licenciada Blanca Gutiérrez Cerecero. Muchísimas gracias, Blanca. Ella es ingeniera industrial egresada de la Universidad Iberoamericana, con maestría en terapia racional emotiva, avalada por el Instituto Albert Ellis de Nueva York, y es candidista maestra en cognición y evolución humana por la Universidad de las Islas Baleares. Está certificada por el estándar de competencias Conocer como coach, instructora y diseñadora instruccional. Colaboró con la Universidad Latinoamericana como diseñadora y facilitadora de diversos cursos, entre ellos inteligencia emocional, trabajo en equipo, pensamiento crítico y fundamentos del aprendizaje y éxito profesional. Actualmente labora como terapeuta de la corriente racional emotiva del 2010 a la fecha y es encargada del coaching a clientes en Devas Co-Creadores. Bienvenida, Blanca, es un placer que estés acompañándonos hoy y siempre es un deleite tenerte en el consultorio porque a veces acabamos hablando de todo menos ojos. Muchas gracias, Jimena. Gusto en estar con usted. Bienvenida. Y ahora vamos a presentar al otro invitado de hoy, el doctor Salvador Martínez, colega nuestro. Es médico especialista en medicina de rehabilitación, fundador de Medinamic, Clínica de Medicina Física y Rehabilitación en Metepec. Él es médico cirujano de la Escuela de Medicina Universidad Anáhuac, Campus Estado de México. Está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación. También por la FIFA en 2020 en un Medical Diploma Football Medicine. También tiene el diplomado en Administración Hospitalaria en el Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada, posgrado en Rehabilitación Pediátrica avalado por la UNAM, especialidad en Medicina de Rehabilitación en el Instituto Nacional de Rehabilitación y también fue por muchos años en Mérida, Yucatán, coordinador del programa de Teletón y de Telemedicina Anáhuac, doctor Gilberto Bernal. Chava, bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias, Jimé, por la invitación y es un gran gusto y con mucha emoción me encuentro hoy para compartir, para aprender y para ser partícipe de esta iniciativa que pues felicito y reconozco a ti y al doctor Bueno por encabezar estos trabajos encaminados a concientizar sobre la importancia de los cuidados de la retina en personas que vivimos con diabetes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Rafa, empiezo. ¿Quieres decir algo más? Sí, bienvenidos a los dos. Solamente agradecerles su presencia y obviamente más adelante el testimonio que va a ser sumamente valioso para nuestra audiencia. Jimé nos va a poner un poquito en contexto antes de iniciar con este conversatorio en relación a la situación actual de la diabetes. Vamos a hacer una breve introducción respecto a esto y enseguida vamos a tratar de aprovechar al máximo este testimonio que para nosotros, tanto como médicos tratantes, pero sobre todo para la audiencia que tenemos, que son principalmente nuestros pacientes y las personas que viven con diabetes, va a ser súper valioso. Adelante, Jiménez. Muchas gracias, Rafa. Pues vamos a poner en contexto brevemente en dónde estamos parados en México, tanto con la diabetes como con las complicaciones de la misma, en ellas la retinopatía diabética, que es la que nos concierne. Y básicamente la información que les voy a presentar hoy la sacamos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016-2018, y yo creo que estas encuestas estarán publicándose las últimas post-COVID con grandes cambios. Sabemos que en México la diabetes afecta a la población económicamente activa. Esto puede ir desde los 15, 20 hasta los 65 años de edad. Y en nuestro país, los estados que tienen más complicaciones y más altas tasas de diabetes son Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México y Nuevo León. Esta diabetes ha aumentado conforme pasa el tiempo. Cada vez hay más diagnóstico en hombres, en mujeres, y vemos que del 2012 de tener 6.4 millones de personas con diabetes, actualmente para el 2018, que seguramente ahora en el 2021 esto ha de estar completamente más elevado, ya habían 8.6 millones de personas, y en ambos levantamientos de la encuesta, la complicación más frecuente reportada por los pacientes encuestados fue la disminución de la visión. Es impresionante cómo en nuestro país ha sido una tendencia a la alza el sobrepeso y la obesidad, no solo en adultos, sino también infantil, y vemos cómo tanto en hombres como en mujeres del 2012 al 2018 ha ido aumentando cada vez más la obesidad y el sobrepeso. Asimismo, a la par, el sedentarismo antes de la pandemia era impresionante cómo en los pacientes de 15 a 19 años pasaban el 72% más de 2 horas al día en un total, y no solo se queda en pacientes jóvenes, sino también los pacientes adultos hasta los 69 años de edad, el 55% pasa más de 2 horas al día en las pantallas pre-pandemia. Y entonces estoy segura que todo esto va a estar completamente aumentado, el sedentarismo, la obesidad, el uso de pantallas en pacientes con diabetes post-pandemia. Y a la baja, ¿no? Viene la actividad física, cada vez hay menos horas realizadas de actividad física y cada vez hay menos tiempo para hacer ejercicio. Y eso pues también nos afecta pues mentalmente y físicamente. Actualmente existen todos estos sistemas de atención para la diabetes, aunque sabemos que también a partir de la pandemia muchos de estos servicios detuvieron la atención a nuestros pacientes con diabetes, agravando la situación ocular, renal, por atender a los pacientes con COVID. Entonces también hubo gran desestabilización de estos pacientes durante la pandemia. La introducción de esta encuesta nos dice muchas cosas, pero yo subrayé que la complicación más frecuente entre las personas que padecen diabetes
casi en un 55% fue la disminución de la visión. Y en un 46.4% es donde no hemos hecho algo más al respecto para generar la prevención, ¿no? Estos pacientes no realizan revisiones oportunas para evitar o retrasar alguna complicación de la enfermedad, que sabemos que son varias. Y es por eso que en el 2017 un grupo de expertos a nivel mundial, incluyendo aquí un mexicano, se juntaron para poder dividir la guía de cómo cuidar un ojo con diabetes. Y dividieron a sus grupos en vías de desarrollo y en países ya desarrollados para tener diferente abordaje. Y entonces ellos dicen, bueno, vamos a tener la retinopatía diabética y en esto puede ser un paciente con diabetes que no tenga retinopatía diabética o que tenga retinopatía diabética no proliferativa, y esta puede clasificarse en leve, moderada y severa, o retinopatía diabética proliferativa que ya merite un tratamiento, y otra complicación mucho más frecuente y crónica, la inflamación de la mácula, que es el área de mejor visión por la diabetes que requiere ciertos tratamientos. Y entonces en pacientes que viven en países en vías de desarrollo como es nuestro país, ellos recomiendan este tamizaje, ¿no? Que si tenemos pacientes con diabetes pero sin retinopatía diabética, se puede reexaminar cada año. Con retinopatía diabética proliferativa cada 6 meses, moderada cada 3, severa menos de cada 3 meses, y retinopatía diabética proliferativa se trata con láser y se ve cada mes. Si a esto se le aúna, porque puede coexistir en la retinopatía diabética de cualquiera de sus fases el edema macular diabético, pueden haber dos tipos: que afecte el centro de la visión y que baje la visión, o que esté fuera del centro de la visión. Si está fuera del centro de la visión, podemos mantenerlo en vigilancia, y si está en el centro de la visión, debemos de tratarlo y verlo cada mes. Y entonces, una vez que hacemos esta clasificación, ¿por qué es que se da el daño en los ojos por la diabetes? A lo mejor esta lámina parece muy complicada, pero se las voy a hacer muy sencilla. Cuando tenemos aumento del azúcar en sangre, se empieza a ver una sobrecarga metabólica del azúcar, y entonces se empiezan a saturar las vías naturales de la degradación y de meter, ¿no?, a través de la insulina, la glucosa en las células. Y esto se satura y entonces se activan otras vías que las vamos a mencionar nada más, como la vía de productos finales de glicación avanzada, que es una vía muy tóxica, la vía del sorbitol, que es una vía que genera mucha agua y esto hidrata al cristalino, genera catarata y genera edema también y complicaciones en la retina. Genera un envejecimiento rápido de nuestras células, a esto le llamamos estrés oxidativo, activación de sinasas, que estas vías activan nuevos vasos, muerte celular y el sistema renina-angiotensina. Y la retina, que es la parte posterior de nuestro ojo, que son las neuronas que nos permiten ver y leer detalles y ver a colores y a diferentes contrastes, tiene diferentes estructuras básicas para nuestra visión. Los vasos de la retina, las células del epitelio pigmentado de la retina, y que ambos generan barreras para mantener a la retina aislada de todo el organismo para que sea un sitio lo más puro posible. También tenemos estas células gliales que son como, a mí me gusta decirles que son como guardaespaldas. Cuando no hay estrés, cuando no hay ningún estímulo tóxico, estas células están súper tranquilas, pero en cuanto se sube el azúcar, hay inflamación, estas células se transforman, se crecen, engordan, empiezan a buscar dónde proteger, dónde reparar, pero a su vez se empiezan a acumular en la retina y eso genera inflamación y genera toda la activación de las vías anteriores. Y por último, la retina tiene muchísimas neuronas para poder ver de día, para poder ver de noche, para poder ver distintos colores, para poder, cuando volteamos la cabeza, que no se muevan los objetos. Entonces tiene muchas neuronas que ya a largo plazo, si hay un daño constante, vamos a perder estas neuronas, y al perder neuronas ya la pérdida visual prácticamente es irreversible. Y una vez que se dañan todas estas estructuras
de la retina, pues genera la retinopatía diabética proliferativa y la inflamación de la mácula o de la área de mejor visión por la diabetes. Y eso va a generar algunos hallazgos que vamos a platicar ahorita, que Rafa, bueno, les va a comentar cada uno de estos signos clínicos en la retinopatía diabética. Gracias, Jimé. Extraordinaria, como siempre, la explicación muy clara que tú nos compartes, y cada vez que yo te oigo hablar, yo aprendo mucho de cada vez de escucharte, la claridad con lo que lo dices. Yo voy a tratar de ser igual de claro a ti, si tú me haces el favor de compartir, de pasar las siguientes fotografías. Y de esa manera yo voy a describir esa lista de hallazgos que teníamos ahí. Quiero hablarles un poco como si ustedes, que son la audiencia que me está escuchando, cuando yo le explico a mis pacientes las fotografías clínicas en el consultorio, y estas fotos son muy bonitas y son extraordinariamente útiles para nosotros, pero a veces el paciente dice, bueno, ¿y esto qué carambas es? ¿Qué es lo que me están mostrando ahí? ¿Qué es esa imagen? Porque el ojo tiene una virtud, y es que es el único órgano del cuerpo que simplemente con poner unas gotitas sobre el ojo podemos dilatar la pupila, y con algunos instrumentos que tenemos, algunos muy sencillos, otros mucho más sofisticados, pero usualmente con instrumentos muy sencillos, podemos asomarnos al fondo del ojo. Esa es una palabra que muy frecuentemente los médicos le dicen al paciente: tiene que ir a hacerse un fondo de ojo, tiene que mirarse el fondo del ojo. Y esta imagen que están viendo ustedes ahorita es precisamente la imagen del fondo del ojo en la parte central, que es, yo les explico a los pacientes, la retina. Si el ojo fuera una cámara fotográfica, la retina es la película fotográfica, porque es realmente la que es sensible a la luz y a las imágenes. Es decir, todo esto que vemos en esta fotografía son los vasos sanguíneos que emergen del centro del nervio óptico, y por donde también se van las venas con la sangre. Gracias, Jimé. Y en el centro de esas dos partes, de esas arcadas que están ahí, tenemos el área central, que es la mácula. La mácula es la zona, como decía Jimé hace un momento, más sensible a la luz, y ese puntito en el medio es con el cual nosotros podemos ver los colores, las imágenes, los detalles, y eso es lo que nos permite a nosotros leer, por decir algo, determinar las facciones de las personas, los colores. La parte periférica de la retina nos ayuda a ver mucho más el campo visual, y nos ayuda más en la visión en las noches. En esta imagen tenemos los vasitos sanguíneos, que ahí tenemos arterias y venas, y aquí alcanzamos a ver una imagen blanquecina en la parte superior, que corresponde a una lesión que nosotros le llamamos un exudado algodonoso. Esto porque se ve como un cotonete, como una motita de algodón, por eso se llama así, es exudado algodonoso. Y esta es una imagen que aparece cuando los vasitos sanguíneos se están alterando y alrededor de la superficie comienza a haber falta de oxigenación y se comienzan, digamos, a quedar sin aporte de oxígeno o infartando las capas de las fibras nerviosas, que es lo que le da la coloración al resto de la retina, y obviamente por detrás de eso hay más vasos sanguíneos. Vamos a ver la siguiente imagen, en donde vemos que se pueden ir acentuando estas lesiones algodonosas y se comienzan a acompañar de lesiones hemorrágicas, lesiones puntiformes que pueden corresponder a dilataciones de los vasos sanguíneos, como son microaneurismas. Esas lesiones amarillas más definidas son exudados, que corresponden a detritos que se han salido del interior de los vasos sanguíneos, y más adelante vamos a ver cómo esto representa una de las partes de la enfermedad, que se llama edema macular diabético. A continuación, en la siguiente fotografía, podemos ver dos imágenes, una igual del fondo del ojo en el centro con estas mismas lesiones, y una en blanco y negro con una herramienta que tenemos, que es una fluorangiografía, que aplicamos una sustancia en la vena del paciente y podemos con unos filtros especiales tomar unas
una serie de fotografías que nos permiten ver cómo ese colorante transcurre por dentro de los vasos sanguíneos y podemos ver cómo se ve que por fuera de los vasos sanguíneos hay muchos puntos blancos que corresponden a zonas en las que se está extravasando ese colorante, que quiere decir que los vasitos sanguíneos son incompetentes o están porosos, y también corresponden a dilataciones de estos mismos vasos sanguíneos y otras alteraciones de los vasitos, que son microaneurismas. Y al final, vamos a ver la siguiente imagen, esta enfermedad puede avanzar de manera muy significativa, y los vasos sanguíneos ya se comienzan a ver tortuosos, hay más hemorragias, más exudados. La siguiente, por favor, Jime. Y entonces aquí podemos también ver esos detalles en la retina un poco más periférica, en donde también comenzamos en la periferia a ver cómo ya comienzan a cerrarse los vasitos sanguíneos. Pasa a la siguiente. Esta es otra representación similar a las anteriores, con la tortuosidad de los vasos sanguíneos, igual que esta. Y más adelante vamos a ver, la siguiente, Jime, que en la parte inferior comienzan a ver tejido fibroso. Ese tejido comienza como a acartonarse la retina, comienzan a crecer vasitos sanguíneos que comienzan a jalar la retina. Vamos a ver más adelante la siguiente, por favor. Y en estadios más avanzados, en los que nosotros hablamos ya de alteraciones vasculares mucho más específicas, se comienzan a ver estas anormalidades microvasculares en el estudio de la florangiografía, muchas más áreas de falta de oxigenación, que es una herramienta que nosotros tenemos, muchos microaneurismas en el área central. Sigue, por favor, Jime. Esto también se conoce como exudados circinados alrededor del área central de la mácula, en donde tenemos esas dilataciones y esas hemorragitas. Eso es un edema macular. Jimena nos va a hablar un poquito más adelante de esto. Y lo podemos ver también en unas fotografías que se llaman libres de rojo, para que podamos resaltar un poco más las imágenes. Adelante. Y aquí más exudados circinados. Continuemos para no detenernos mucho. Adelante, más de estas hemorragias. Y aquí vemos que ya comienzan a haber una fase de la enfermedad que ya se llama proliferativa. La enfermedad de la diabetes en los ojos es no proliferativa cuando tenemos todos estos hallazgos anteriores, pero cuando la retina comienza a quedarse sin mucho oxígeno, comienzan a crecer nuevos vasos sanguíneos. Y entonces aquí vemos vasos sanguíneos que están creciendo en el centro del nervio óptico, y esos, cuando vemos la imagen de la florangiografía, se ve como fluye mucho más el colorante, se ve más blanco alrededor del nervio óptico, y esto ya es una fase proliferativa que ya requerirá de tratamiento. Muy probablemente aquí tenemos que tratar a este paciente con láser, se fotocoagula la retina. Vamos a mirar más adelante unas imágenes donde la aplicación de láser la podemos ver esta es una imagen que tenemos actualmente disponible de campo amplio, con unas lesiones mucho más fijas, proliferativas, áreas de cierre capilar en la retina, y si ustedes se dan cuenta, esto se extiende a toda la retina periférica. Abajo las sombras que se ven son pestañas, pero esta imagen es muy interesante de una retinopatía diabética ya en fase proliferativa. Y más adelante podemos ver estas imágenes también. Adelante, Jime, por favor. Muchos más exudados, mucho más falta de oxígeno en la retina, con áreas de proliferación de nuevos vasos. Adelante. Aquí ya vemos que en esta fase más avanzada, ya el ojito, esos vasitos sanguíneos se comienzan a romper y comienza a haber opacidad. Y esa es una de las principales complicaciones por las cuales el paciente pierde visión, que se llama hemorragia vítrea. Entonces comienza a verse turbia la cavidad del ojo, y probablemente este paciente requerirá eventualmente de alguna terapia más especial. Hay unas terapias que se llaman terapias antiangiogénicas, que no ahondaremos mucho en eso, y probablemente intervenciones quirúrgicas como una que se llama vitrectomía, donde podemos lavar esta hemorragia. Adelante. Y en esta foto ya es una fase muy avanzada, con características que nosotros nos conocemos según la clasificación de alto riesgo, porque este paciente ya tiene la retina desprendida, acartonada, traccionada, con áreas de fibrosis.
entonces este paciente definitivamente necesitará un abordaje quirúrgico. Ya hay una pérdida profunda de la visión y el pronóstico en esta fase avanzada de la retinopatía diabética es muy pobre desde el punto de vista visual, valga la redundancia, porque pues aquí ya, a pesar de que nosotros podamos corregir este desprendimiento de retina, probablemente la función de las celulitas que nos permiten ver ya están muy deterioradas adelante. Y aquí vemos en el estudio florangiográfico cómo están esos vasos sanguíneos proliferando y ya hay muchas hemorragias adelante. Cuando tenemos una hemorragia muy avanzada, echamos mano de otros estudios porque ya aquí está la cavidad del ojo muy turbia, entonces ya podemos hacer un estudio de ecografía en donde podemos ver la densidad alta de la sangre dentro de la cavidad del ojo. Eso que vemos ahí adentro es realmente el interior del globo ocular, y una sombra que se ve inmediatamente atrás corresponde al nervio óptico, pero nos permite a nosotros tener una idea si es solamente una hemorragia o con este estudio determinar si hay adicionalmente un desprendimiento de retina para el abordaje terapéutico de estos pacientes adelante. Aquí en esta serie de fotografías, además de tener unas fotografías a color donde vemos unas importantes hemorragias y las florangiografías, las fotografías libres de rojo y la parte florangiográfica, en la parte inferior vemos otro estudio que es muy útil para nosotros, que se llama tomografía de coherencia óptica. Es un estudio con láser en donde podemos nosotros ver las capas internas de la retina y cómo estas están invadidas por diferentes niveles de sangre en una fase avanzada también de la retinopatía diabética. Tenemos muchas herramientas disponibles para el diagnóstico y así también herramientas terapéuticas. En este caso vemos una imagen donde estas huellas que se ven blancas con interior negro en la imagen del lado derecho corresponden a las huellas del láser, un paciente que se abordó seguramente por el tipo de imagen hace meses atrás o años con tratamiento con láser para preservar el área central de la visión, y esta es la herramienta que tenemos de estándar de oro para el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa. La aplicación del láser es esencial en muchos pacientes hacerlo. Adelante. Correcto. Aquí tenemos otra vez un paciente con fotocoagulación y también muchas proliferaciones vasculares, pero el área central de la retina la tenemos indemne casi completamente. Entonces este paciente, a pesar de que tiene una retinopatía diabética avanzada, se conserva la visión porque el láser está protegiendo que esto progrese. Y a continuación le voy a dar la palabra a Jimé para que nos hable un poquito de la complicación más frecuente que puede aparecer en pacientes con retinopatía diabética proliferativa o no proliferativa, que se llama edema macular diabético y que es una de las principales circunstancias por las cuales el paciente pierde la visión en retinopatía diabética. Gracias, Rafa. Y creo que valdría la pena agregar en tu presentación que en imágenes que vimos ahí muy avanzadas con estos puntos amarillos, puntos blancos, hemorragias, el paciente puede estar viendo súper bien y eso atrasar su consulta médica oftalmológica. Entonces, aunque tengamos diabetes y veamos el 100%, es básico tener una revisión anual o semestral para detectar estos cambios y tratarlos a tiempo y evitar complicaciones. Entonces, vamos a apurarnos en edema macular diabético para ya tener 30 minutos con nuestros invitados. El edema macular diabético, recordemos que la mácula es el área de visión más fina, ¿no? De muchas neuronitas que se interconectan para que podamos ver súper bien en alta definición. En nuestro país, los pacientes con edema macular diabético llegan muy tarde a su consulta, llegan ya con disminución de la visión en un 67%. Y es por eso que queremos hacer esta concientización de que acudan de forma temprana para evitar estas complicaciones. Independientemente de la hemoglobina glucosilada, se va a presentar el edema macular diabético,
pero cada vez es más frecuente el edema macular diabético si hay una severidad mayor de la retinopatía diabética. Entonces, a mayor severidad de la retinopatía diabética es más frecuente encontrar edema macular diabético. Y pues esta es la mácula que vemos, es como si nos hicieran un corte histológico en vivo de la mácula, pero pues sin quitar el ojo, sin hacer ningún corte, pero podemos ver todas las capas de la retina y podemos ver esta inflamación macular que clínicamente se ve con estos puntos amarillos que son los exudados duros, con puntitos rojos que son los microaneurismas, y clínicamente esto puede verse inflamado o engrosado, que eso nos justifica pedir una tomografía de coherencia óptica para ver qué tipo de edema macular estamos enfrentando. Puede ser un tipo que tenga quistes, y a este le llamamos edema macular cistoideo, y el objetivo para tratar estos pacientes con edema macular diabético pues es evitar la pérdida y una restauración de la agudeza visual. Y entonces aquí también nos dice cada cuánto hay que seguir a los pacientes, y si hay edema macular diabético se trata y se revisa cada mes y se vuelve a tratar y se revisa cada mes, y es nuestro objetivo pues prevenir la pérdida de agudeza visual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como estamos haciendo estos Zooms cada mes para nuestros pacientes y educadores y optometristas y colegas, a través de la educación, a través de la información. Antes de pandemia podíamos hacer estas campañas de tamizaje y control, y recordar que las complicaciones de la diabetes difícilmente se curan, se pueden tratar, pero no se pueden eliminar. Y es por eso que debemos de tener un control multidisciplinario con el endocrinólogo o el médico internista, el nutriólogo, el psicólogo, el oftalmólogo, hacer una referencia oportuna de los pacientes con diabetes para que empecemos a revisarlos oftalmológicamente, y una vez que lleguen a nosotros, hacer una clasificación apropiada, como ya vimos, y para hacer esta clasificación es indispensable para saber cuál es el tratamiento apropiado. Y claro que individualizar por recursos de cada paciente qué es lo que necesitan, y es que hay que individualizar, pero todo, hasta la nutrición, qué vamos a empezar primero en el ojo, qué va a empezar después, para que el paciente tenga una buena evolución si ya está presentando complicaciones por la retinopatía diabética, y si no es así, pues seguir fomentando la prevención y que nada más nos vengan a ver cada año con una excelente agudeza visual. Pues por su atención, muchísimas gracias. Ahí estamos. Excelente, Jime. Muchísimas gracias por esa semblanza de la clasificación del edema macular y esta explicación respecto a la prevención, que es muy importante. Pero para entrar ya ahorita en lo más jugoso de esta noche, es querer preguntarles tanto al doctor Salvador como a la licenciada Blanca, que nos puedan compartir un poco, en principio, qué están haciendo. Ya Jiménez nos hizo favor de leer su extenso y riquísimo currículum, pero actualmente, licenciada, cuéntenos usted a qué se dedica, desde hace cuántos años está trabajando en lo que está haciendo actualmente. Y después, doctor, también cuéntenos usted un poquito de lo que usted se dedica y en su trabajo, lo que le apasiona, para poner en contexto a la gente, desde sus palabras, qué hace cada uno de ustedes. Bueno, yo les comento, yo soy, aunque tengo una base de una licenciatura en ingeniería, desde fines del siglo pasado, del 99, me preparé, hice una maestría y soy terapeuta racional emotiva. Y desde ahí me he enfocado tanto a la terapia como a trabajar en educación. He trabajado en varias líneas de educación, pero teniendo como base mi ejercicio terapéutico. Y a partir de hace 6 años hemos fundado una empresa de coaching, me certifiqué como coach y trabajamos el desarrollo de habilidades blandas, como se les llama ahora, basados en inteligencia emocional,
a través de la herramienta de coaching. Y es a lo que básicamente me dedico hasta el día de hoy. Extraordinario, doctor Salvador. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues yo, como ya fue mencionado, soy médico especialista en medicina de rehabilitación. Trabajo en una clínica particular y pues principalmente atiendo lesiones musculoesqueléticas. El nicho al que he tenido la fortuna de adentrarme un poco más es a la población deportista, maratonistas. Tenemos algunas herramientas para realizar análisis del movimiento y pues junto con ello también mantenernos activos, salir a correr todos los días. Soy maratonista y pues a cargo de también un par de chamacos que ocupan mis mañanas y mis tardes y mis noches, y pues también casado y pues así, pues la vida como va, ¿no? No, fenomenal. Tenemos aquí una combinación de la parte cognitiva, la parte emocional y también la parte física y la parte de la salud del cuerpo entre ustedes dos. Y esto fue una coincidencia y gracias que Jime los invitó y ustedes nos quieren compartir este testimonio. Voy a hacer una de las primeras preguntas para después dejar a Jime que ella les siga preguntando algunas otras cosas. Pero a mí me llama la atención preguntarles para nuestro auditorio cómo se enteraron ustedes que tenían diabetes y cuáles fueron esos síntomas que ustedes tuvieron en ese momento que los llevó a visitar a su médico y que los llevó a enterarse. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue esto? Bueno, en mi caso fue una casualidad. A pesar de que yo vengo de una familia con muchos casos de diabetes, incluso mi mamá fue diabética, yo nunca se me había pasado por la cabeza. Sin embargo, tuve varios problemas, vamos a decir, médicos, entre los cuales tuve bueno, me operaron, me quitaron un riñón cuando yo tenía 35 años por problemas de metabolismo de los minerales, se me necrosó un riñón. Y en una de las citas que tuve con mi nefrólogo, en las revisiones periódicas, pero varios años después, yo creo que ya tenía como casi 15 años de haberme operado del riñón, fue cuando él detectó, me dijo, oye, estamos cuidando el riñón y estamos muy contentos y traes el azúcar hasta arriba. Y así fue como me enteré que tenía yo diabetes. No había yo distinguido, vamos a decir, síntomas especiales y bueno, pues sí fue una sorpresa, ¿no? Y desde ahí, desde el año 99 es que me diagnosticaron a mí la diabetes. Gracias, Blanca. ¿A ti, Chava? A mí, pues yo en el 2000, en 1993, a los 13 años, el Chava era un gordito puberto que en verano pues empezó a tener mucha sed, levantarse en múltiples ocasiones durante la noche al baño, y pues siendo el gordito puberto, pues tomaba jugo, tomaba coca, pues porque me daba sed, ¿no? Hasta que un día yo solía ayudarle a mi viejo a podar el pasto y un domingo por la mañana decido pues levantarme, sorprenderlo e intentar prender la podadora y avanzarle en lo que él despertaba y llegaba, pero pues la podadora me venció, no logré prender la podadora. En el esfuerzo pues tuve una sensación de desvanecimiento, por lo cual pues llego al comedor, me acuesto en las sillas ahí en el comedor. Llega mi viejo, él es cardiólogo, entonces llega y me dice, ¿qué te pasa? Ya pues me aliento con cuerpos cetónicos, me dice, pues vámonos al hospital ahorita, glucosa en la estratosfera, y desde los 13 pues vivo inyectándome y utilizando insulina para subsistir. Recuerdo en el hospital que empecé a contar
los pinchazos que me daban, ¿no? Y pues ya a la fecha, como podrán calcular ustedes, perdí la cuenta. Sí. Yo Así algo es. que admiro de los dos es su actitud y su disposición, porque la verdad es que Rafa no me dejará mentir, creo que los dos vemos muchísimos pacientes con diabetes desde nuestra formación como oftalmólogos, luego como retinólogos y luego en nuestra práctica privada en estos hospitales de alta concentración y luego en nuestra consulta diaria, pues podemos ver diferentes tipos de aceptación o no de la enfermedad, diferente abordaje de cada paciente a atenderse y a hacerse responsable de esta enfermedad. Y yo quería traerlos a ustedes porque tienen una forma muy proactiva de cuidarse, porque siempre están pendientes de ustedes, de su salud, y se puede vivir con diabetes y tener una vida plena como ustedes la han tenido hasta hoy. Entonces, quisiera preguntarles cómo fue ese momento de aceptación o de negación de la enfermedad para después ya caer en la parte de responsabilidad y atenderse de aquí en adelante. Fíjate que yo tuve la gran fortuna de que cuando me diagnosticaron la diabetes, yo estaba ya terminando mi formación como terapeuta. Y para mí eso me ayudó muchísimo porque incluso dentro de mi formación, pues hay una parte de cómo afrontar las enfermedades precisamente y cómo afrontar, o sea, cómo ayudar a alguien a afrontar una enfermedad. Y bueno, pues me ayudé yo. Yo ya tenía pues la vivencia de mi mamá con un problema serio de diabetes y que ella no aceptaba el atenderse y el responsabilizarse. Y ahorita que tú utilizas la palabra responsabilidad, para mí eso es lo más importante. Yo creo que es pues una característica, una situación que no todos tenemos, pero que muchos tenemos, ¿no? En cuanto a que, pues a lo mejor yo tengo el problema de la diabetes, pero a lo mejor otra persona tiene otro tipo de problema, ¿no? Y el asumir que pues solamente tú te puedes cuidar y solamente tú te puedes responsabilizar. A mí me hizo mucho ruido, un poquito, bueno, algo de ruido cuando Rafa dijo que mucha gente no quiere hablar esto con los demás. Y yo añadiría, Rafa, mucha gente no quiere hablar de esto ni con ellos mismos. Claro. O sea, ni siquiera con ellos mismos aceptan la responsabilidad que tienen que tomar para con ellos mismos, ¿no? Y yo creo que es parte de una idiosincrasia, ¿no? De que muchas veces lo tomamos como un fallo, como un error, como qué pena que no funcionó bien, ¿no? En lugar de decir, bueno, pues esta es la situación, yo siempre digo, gracias a Dios, ahorita tenemos tantas maravillas, te lo he dicho muchas veces, Jimé, si mi mamá hubiera tenido las oportunidades que tú me has dado para recuperar mi problema de visión, pues otro gallo le hubiera cantado. Sin embargo, a veces pienso que no le hubiera cantado otro gallo porque nunca asumió una responsabilidad como parte de ella. Entonces yo creo que es eso, hablarnos con la verdad y aceptarnos como somos. Ay, sí, te dice fácil. Fabuloso. Sí, gracias, Blanca. Lo que ustedes mencionan. No sé si quieras agregar algo tú, Salvador. Sí, coincido, Blanca, contigo al 100%. Yo pienso que se trata de un proceso de madurez y de un proceso de aceptación en el cual yo asocio mucho la vida con diabetes a el uso de las piedras, ¿no? Pues a mí a los 13 años, puta, se me presenta la diabetes y para mí fue una gran piedra en el camino porque pues lamentablemente no tuve el acercamiento a sociedades o a información que de manera abierta haber podido compartir con algún par adolescente lo que yo sentía, las inquietudes y pues todo lo
lo abordaba con mis viejos, que pues lamentablemente ellos tuvieron una actitud hermética y en lugar de buscar algo para mí, o sea, esto no les culpo, pero pues creo que hizo falta esa acción, ¿no? En búsqueda de brindarme oportunidades de esparcimiento, brindarme oportunidades de conocer que no es algo, no es ningún fallo, como comenta Blanca, ¿no? Entonces, esta primera piedra que les comento, después me percato que la necesidad hace que yo rompa estas piedras y las empiece a lanzar. Porque cuando en el 2015, te estoy hablando de 22 años, puta, en el closet, cabrón, ¿no? De la diabetes, ¿no? Y en el 2015, mi endocrino Pepe Cetina, un gran amigo en Mérida, acude a un congreso en Estados Unidos y uno de los speakers es Phil Sutherland, que es un vato que se dedica a ser un gran advocacy, gran promotor del estilo de vida saludable y me dice, tienes que inscribirte al Team Novo Nordisk porque tú siendo maratonista puedes pertenecer a un equipo de atletas de alto rendimiento que viven con diabetes. Pues total, estas piedras que les digo las empecé a lanzar al equipo y me dicen, no, pues sabes que no tienes el tiempo, estamos llenos, pero pues yo con mi encanto le dije a la Amber, oye, ayúdame porque pues creo que yo soy un perfil latino que te conviene porque tú tienes puros gringos. Entonces, esta parte y la insistencia de mandar mis tiempos del maratón, de mis medios maratones, al final en 2015, a finales de año me hablan y me dicen, oye, chava, yo ya había calificado para el maratón de Boston, quien pues goce de las carreras, sabrá que para calificar, bueno, para entrar a este maratón se requiere un tiempo calificatorio y pues con ello, yo ya estaba dentro, ¿no? Pero pues yo tenía necesidad. ¿Por qué? Porque pues yo podría pagar el maratón, pero si existía esa oportunidad de ser patrocinado, pues qué mejor, ¿no? Entonces lanzar piedras a diestra y siniestra hasta que me llaman y me dicen, ¿quieres ser parte del Team Novo Nordisk? Y les dije, pues para eso estoy hecho, ¿no? Entonces, del 2015 a la fecha, que pues es ridículo, en 6 años yo he crecido desde el punto de vista de aceptación, de entendimiento, de promover estilos de vida saludables de una manera exponencial gracias a la necesidad que el conseguir un patrocinio para un maratón me ha dado, ¿no? Entonces he participado en ese de Boston, después me fui otra vez a Boston, hizo el de Nueva York, todo representando al Team Novo Nordisk. Y gracias a que el team, para ser partícipe de este equipo, pues te pide que seas promotor de un estilo de vida saludable, de que vivir con diabetes no es una piedra, sino más bien son herramientas y buscar apoyo, hablar, confiar en que esto, si tú lo externas, vas a tener muchos mejores resultados que vivir encerrado con el temor y con el pesar de estar pues manejado a medias o con cierta incomodidad por tener que pincharte, cuando pues más bien pincharte sirve para que estés bien de tu retina, para que tu metabolismo esté adecuado, para que estés de buen ánimo, en fin, para todo lo que para estar una calidad de vida digna. Y por otro lado, continuando con las piedras, primero fue entonces esta obstrucción, luego las empecé a lanzar y pues ahora estoy construyendo con estas piedras, ¿no? Porque gracias a que yo vivo con diabetes, pues tengo una conciencia de que si no me cuido, mi familia, mi trabajo, mi esposa entran en un compromiso. Entonces esta parte de edificar una salud, edificar relaciones, edificar lo que yo considero que resulta fundamental para mi cuidado en todos los contextos es lo que actualmente
pues es mi motor para seguir adelante y para llevar un estilo de vida como lo llevo actualmente. Ya lo mencionaste, Salvador, en una de las preguntas que teníamos para ustedes, es precisamente cómo ha sido esa relación de ustedes con sus familiares, con su pareja, con sus colegas de trabajo. Y yo veo a cada uno de ustedes y de verdad que es admirable esa disposición y ese entusiasmo que tienen ahorita en este tiempo, que han crecido tanto con su enfermedad y son exitosos y son felices, pero siempre ha sido así. Ha habido momentos oscuros, ha habido momentos tristes o más bien ha habido miedo en este proceso. ¿Cómo lo han enfrentado y cómo lo han manejado? Yo fíjate que he tenido etapas. En un principio como que no me pegó tanto porque de alguna manera tenía yo la fortaleza o pues me cimenté muchísimo, como te digo, en mi formación como terapeuta y tenía yo el cobijo del equipo terapeuta y demás, además de algunos médicos que estaban ahí. Sin embargo, por ejemplo, ahorita que menciona Salvador, familiarmente yo no he tenido el apoyo. No ha habido una conciencia de familia para poder apoyar. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, sí me costó un poquito de trabajo, pero bueno, pues ahora sí que empieza uno a agarrarse de salvavidas de donde puede, ¿no? Y a entender que, bueno, pues no siempre tienes todo facilito y no siempre las cosas son como tú quieres. A mí esto me ha reforzado mucho el hecho de que uno de mis hijos es diabético desde el 2008 más o menos. Y entonces yo he tratado de darle a él, aunque pues es independiente y tiene su familia y todo, pero de darle el apoyo que yo no sentí, y entonces como que yo me siento apoyada por eso, ¿no? Sí hay momentos en que a uno le falla, ¿no? Por ejemplo, en la época en que yo me mudé a Querétaro, que mi mamá ya estaba muy, muy mal y que yo la cuidaba y demás, yo me descuidé. Pero bueno, pues cuando te das cuenta y te dan el jalón de orejas, o cuando llegué, por ejemplo, hace casi 3 años con Jime y venía yo con un problema ya de algunos meses de estar descontrolada, bueno, pues vuelves a retomar y vuelves a ponerte tus objetivos. No es que siempre estemos bien, ¿no? Yo creo que es como en todo, o sea, de repente te funciona y de repente te descuidas y como en todo, si dejas de poner atención a lo que tienes que atender, pues es muy fácil equivocarte y tomártela por la ligera, ¿no? Creo que uno de mis peores momentos fue lo que viví con la llegada con Jimena. O sea, me confié a que estaba yo llevando un control médico a través de un servicio de salud público, por decirlo así, y estaba yo descuidando muchísimas cosas, ¿no? Sí hay momentos que pues uno flaquea, hay momentos. Miedo como tal no he tenido nunca, pero sí descuido básicamente. Yo creo que ese ha sido mi principal problema. En relación a esta pregunta, yo creo que este estilo de vida es como vivir en un examen constante, ¿no? Y eso implica un reto emocional que puede resultar desgastante, ¿no? Porque pues sacas tu 180 y dices otra vez, o me siento incómodo, tengo sed, o falla de ajuste en la visión. Son cosas que vives día con día, no hay días perfectos.
Entonces, esa parte es pues la que resulta siempre el reto de que existe el control metabólico, pero también ante una alta o un nivel bajo de azúcar, pues también implica la interrupción del sueño, ¿no? Entonces, se van sumando o se van restando las condiciones. Entonces, pues ahí es donde el apoyo o el tener estrategias para lidiar con estos toros, te van a ser de mucha utilidad. Afortunadamente, el tener personas que sean tus mentores, que sean tus, o que tú de repente, sin pensarlo, sin quererlo, ya te vuelves mentor de alguien más, pues te hace que participes o que te cuides o que estudies. Y en relación al miedo, pues yo digo que el miedo no anda en burro, ¿no? Desde mi formación como médico, pues vimos lo que ustedes nos hicieron favor de presentar ahorita y aspectos que pues yo tengo presentes a nivel de riñón, a nivel de sistema nervioso, a nivel de retina, que pues yo sí sí me pesa tener un descontrol, ¿no? Y yo le comentaba a Jime que me pidió hace unos meses un como videíto para compartir con un grupo de personas que vivimos con diabetes. Y pues mi mensaje más que alentador es decirles, tomen las riendas y cuídense, porque yo saqué malos resultados en mis exámenes, a pesar de que procuro cuidarme. Entonces, si yo con esta conciencia saco malas calificaciones, de repente hay gente que dice, pues al fin, nada más me comí mi tamalito, ¿no? O al fin, nada más me tomo una coca, viviendo con diabetes. Entonces, pues yo sí creo que el miedo no anda en burro. Fíjate que eso me recuerda una experiencia que yo viví con una persona mayor que yo que trabajaba conmigo, y ella también era diabética, y todas las tardes llegaba, yo trabajaba en ese entonces en el Instituto Politécnico Nacional, y llegaba con su coca, y yo le decía, Lupita, no tomes coca, de algo me he de morir. Y yo creo que esa es una respuesta que muchos diabéticos dicen. Y yo me acuerdo que le decía, lo peor es que no te vas a morir, Lupita, te vas a quedar cucha, ¿no? Si fuera la muerte, pues ya, pero te vas a quedar mal y vas a depender de la gente. O sea, yo creo que a mí eso es lo que más miedo, si hablaríamos de miedo, me da. El generarme yo un problema que también genere un problema a los demás, ¿no? Y creo que este tema yo lo cerraría con un gran consejo que me dio Jimé, y que es, hay que mantener, y lo repitió hace rato, hay que mantenernos con nuestras revisiones anuales, y yo le añadiría, hay que aprender a conocernos con lo que nos dijo Salvador, saber qué está pasando en mi cuerpo y tener la facilidad o la habilidad de distinguir cuando tenemos cambios en nuestro cuerpo, porque eso nos permite estar alertas. Exactamente. Ay, no, solitos hicieron este Zoom, ¿verdad, Rafa? O sea, no necesitaron de nosotros. Lo hicieron de forma espectacular. Y tenemos 2 preguntas del público, pero creo que vamos a escoger una por cuestiones de tiempo. Y bueno, ya hablaron un poquito de cómo enfrentar. El problema, Jime, aborda las dos. ¿Sí? Ah, Sí, buenísimo. claro, y acabamos. Gracias, Vané. Y entonces nos dice uno, hola a todos, pregunta para ambos invitados. ¿Qué palabras clave de motivación para nuestros pacientes que viven con la enfermedad podrían ser útiles? Quiérete, conócete, Sí, y responsabilízate. sí. Para mí esas serían las 3 principales. Sí. Yo coincido contigo, Blanca, porque hemos trabajado con esta responsabilidad de evitar la ceguera por diabetes en diferentes estados de la República.
y en Mérida una doctora retinóloga dio una plática de mitos y realidades de la diabetes. Y cuando hablaba de la realidad, me encantó una diapositiva que dijo, a ver, en realidad, y ya lo tocaron los dos, nada más lo quiero puntualizar, es que tener diabetes nos hace estar mucho más conscientes de nosotros día a día, de cómo respondemos en un día normal, en un día estresado, cómo se comporta nuestro azúcar cuando nos da una gripita, es tener como más conciencia y es una gran oportunidad para conocernos mejor y conocer mejor nuestro metabolismo y nuestras emociones, y nos podemos ir conociendo físicamente, emocionalmente más. Entonces ella decía, es un plus, tener diabetes dentro de todo es un plus para podernos conocer mucho mejor. Y tú, Chava, ¿qué dirías de motivación? Pues mira, creo que el cuídate resulta fundamental, ¿no? Exprime a tus médicos, ¿no? Esa parte muchas veces nos da, el entrar al médico, bueno, pues a mí me pasa, ¿no? De repente, cuando yo empiezo con la historia clínica y cosas, y veo de repente que el paciente está muy alejado, como, ¿no? Y conforme empiezas a explicar, se rompe la barrera de comunicación. Ayer me pasó, le dije, oye, ya ves, ¿cómo se llamaba esta comadre? Pues es una paciente, le dije, oye, ¿ya viste cómo llegaste muy acá, muy recia? Y de repente te empiezo a soltar información y empezaste a preguntar y empezaste a soltarte, a ser tú. Entonces, esta parte de confía en ti y de exprime a tu banda es, creo que muy importante. Y pues sin miedo, si hay algo que notes raro, externalo y atiéndelo. Gracias, Chava. Gracias, Chava. No se te oye, Rafa. Esto es fundamental y el icono de nuestro lema precisamente es solamente la representación de algo que pasa en los pacientes que viven con diabetes en los ojos, que es la retinopatía diabética, y por eso para nosotros es el lema de viviendo con diabetes, que quiere decir que podemos vivir, pero también podemos vivir viendo con diabetes. Se puede extrapolar a todos los demás órganos del cuerpo que se afectan con la diabetes. Podemos tener una suficiente función renal, podemos tener una adecuada función cardiovascular y por supuesto mental. Físicamente podemos estar muy bien siempre y cuando tengamos confianza, nos apoyemos de los médicos, de este grupo interdisciplinario al que yo pertenezco también como retinólogo. Y pues muchísimas gracias por los testimonios, los comentarios, los consejos de esta noche que van a quedar aquí en la memoria digital para nuestros pacientes y esperamos poderlos seguir compartiendo. Y pues yo solamente de corazón les agradezco el testimonio y de verdad que toda mi admiración para ustedes dos, licenciada Blanca, doctor. Gracias, Rafa. Jimé, muchísimas gracias. Vane, te dejo la palabra y muchas gracias por el espacio. No, pues yo creo, la verdad, que han sido invaluables los testimonios de la licenciada Blanca Gutiérrez y del doctor Salvador con respecto a la vivencia de profesionistas con esta enfermedad y sobre todo que nos dan un enfoque totalmente distinto al que normalmente tenemos y nos hace abordar la enfermedad de una manera totalmente diferente, ¿no? Y esto para nosotros es súper valioso en el sentido de testimonios que nos dan esperanza, en el sentido de que se puede tener un resultado diferente del que normalmente vemos en la consulta, ¿no? Y yo Oye, les quiero yo tengo agradecer aquí, en especial, claro. Vanessa, perdón que te interrumpa, Sí, pero no, por favor, Salvador. creo que va mucho a, creo que les puede resultar, no es porque soy policía de la comunicación, pero perteneciendo a este Team Novo Nordisk de atletas que vivimos con diabetes, nos invitan a procurar evitar
el uso de palabras como enfermedad y te invitan a cambiar, a parafrasear, porque mencionar una enfermedad implica en el paciente una actitud que pudiera catastrofizarse. De modo que el término que nos invitan a utilizar es una condición, ¿no? Okay. Y vivir con diabetes, no persona diabética. Entonces son estos términos que ya el mismo, su misma dinámica de viviendo con diabetes lo abarca perfectamente, pero ahorita que escuché un par de veces enfermedad, yo procuro usar condición en lugar de enfermedad y el uso de las palabras, la elección de las palabras más bien, muchas veces puede cambiar el panorama y el abordaje al que nosotros podemos como pacientes asimilar o como profesionistas compartir con la persona a quien estamos claro, atendiendo. y tienes toda la razón en este sentido, por eso acabamos con el término viviendo con diabetes para cambiar esa perspectiva. Perdón si erré en el sentido de paciente con diabetes, pero tienes toda la razón, es viviendo con diabetes, es el paciente que vive con eso y no como una enfermedad tal cual. Y creo que eso cambia la perspectiva del paciente, de la persona y de todos nosotros, incluso como médicos en ese sentido, ¿no? Entonces, gracias por aclararlo. Jimé, no sé si quieras comentar algo más al respecto para hacer un cierre, o Sí, pues, Rafa. yo quiero agradecer a Nava y a Blanca por su tiempo, su disposición, su proacción siempre ante este tema. Muchísimas gracias. Y pues básicamente era, como ya dijo Rafa, en esta sesión poder demostrar otra forma de vivir con diabetes, ¿no? No la típica historia triste, de una bola de nieve, de que todo es complicación en la familia, en el paciente, sino que se puede vivir con diabetes siendo papá, mamá, doctor, maratonista, ingeniera industrial, fundadora de su escuela de coaching. O sea, no hay limitantes el que tengamos esta condición de diabetes para seguir adelante y alcanzar nuestras metas físicas, emocionales, profesionales, personales, familiares. Y pues gracias por ser un ejemplo, Blanca y Chava, para todos los que se conectaron hoy y que seguramente nos verán las siguientes semanas en Facebook. Muchísimas gracias por su actitud y por cómo viven con diabetes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Agradecemos al Laboratorio Roche el patrocinio del día de hoy y buenas noches a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, Jimé. Gracias. Bye, Rafa. Muchas gracias. Todo excelente. Salió bien, muy platicadores. Te dije que no iba a haber bronca con ellos. No, súper bien, súper bien. Saludos. ¿Mandé? Yo creo que estuvo bonito. Nos escribimos, nos hablamos y cuando me avisas. Saludos en casa. Bye. Chao.